Bueno, hemos comentado durante el programa el gran problema que tiene Ceuta, pero que tiene también en general España con la inmigración ilegal, y en este problema, ¿no?, hay varios factores que tienen mucha importancia. Por un lado, el efecto llamada, por un lado, las mafias, que por cierto Vox lleva denunciándolo años, diría, y ahora es cuando el gobierno por fin dice que las mafias hay que combatirlas. Y por otro lado, las ONG, ¿no?, que en muchas ocasiones hemos visto cómo colaboran con estas mafias. ¿Cuál es el papel de todos estos tres factores, el efecto llamada, las mafias y las ONG? Resulta curioso que sea el mismo gobierno que hace ese efecto llamada y que lo provoca subvencionando a ONGs que trabajan con esas mafias y que trafican al final con personas, sea el mismo que hace ese llamamiento. En Melilla hemos tenido el ejemplo recientemente, en la última avalancha de miles de subsaharianos, como las ONGs, al hacer una salida del Ministerio del Interior de inmigrantes del CETI a la península, la ONG hace el llamamiento para que, avisando a las mafias de que se quedaban libres un determinado número de plazas. Y es cuando se produce esa avalancha masiva, que al final Marruecos consigue que el drama se produzca en la valla de Melilla, cuando es en la parte de Marruecos donde mueren los subsaharianos. Por tanto, al final es el gobierno, a través de las subvenciones a las ONGs, la que provoca ese efecto llamada y, por tanto, que las mafias sigan funcionando. ¿Y qué haría Vox para combatir, por un lado, bueno, acabar con este efecto llamada, y luego para combatir a las mafias y a esas ONG que no rescatan, sino que colaboran con esas mafias de, al final, tráfico de personas? Porque de esto se trata. Exactamente, es un negocio muy lucrativo, amparado por el propio gobierno y por las ONGs. ¿Y cómo se combate? Primero y principal, lo que hay que hacer es llevar una política en la que todo inmigrante que asalte nuestras fronteras sea devuelto a su país. Ese es el primer punto que hay que poner en marcha para que el efecto llamada se paralice. Si mientras el gobierno siga haciendo un efecto llamada, dándole amparo a todo inmigrante, aunque sea ilegal, que quiera entrar en España, lo tendremos muy complicado para controlar la inmigración ilegal, que por cierto es ilegal y no irregular. En segundo lugar, para combatir que las ONG sigan haciendo que esa maquinaria funcione a la perfección, dejar de subvencionarlas. No podemos seguir subvencionando con cantidades millonarias a entidades que se dedican a eso, al tráfico de personas. Y en cuanto al tráfico de personas, pues con las mismas medidas. Aquí no entra nadie que no venga a levantar España como cualquier otro inmigrante que durante décadas hemos tenido y no ha habido ningún problema. Lo que no se puede hacer es provocar esa inmigración, que es lo que al final hace el gobierno. Teresa, Vox ha denunciado que en ciertas partes de España, como por ejemplo en Cataluña, se está produciendo una islamización del territorio. Cataluña es posiblemente la zona que más inmigración de origen musulmán está aceptando, y en Ceuta pues está ocurriendo algo similar, ¿no? De hecho, no hay más que levantar la vista. Aquí se ve el barrio del Príncipe, que vemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 minaretes simplemente con levantar la vista un segundo. ¿Se está islamizando Ceuta? Yo siempre digo, y creo que en alguna entrevista también a ti te lo he dicho, que Ceuta es la prueba piloto de lo que va a pasar en el resto de España en unos años. Y de hecho en Cataluña ya está pasando. La zona del Príncipe desde hace décadas se ha convertido en una zona donde no prima la ley estatal, donde es la barriada sin ley, y igual que pasa en muchas zonas no de Cataluña, donde hoy de hecho ha habido un tiroteos que suceden a menudo y donde la inseguridad al final se ha implantado en toda Ceuta a través de... siempre sale la zona del Príncipe en los medios nacionales, sí, pero es verdad que la inseguridad ya se está implantando en toda la ciudad. Cuando tú no eres capaz de controlar una zona donde para entrar en la barriada del Príncipe, bomberos, autobuses, ambulancias son apedreados, se te ha ido de la mano la seguridad de esa zona, ya no está controlada por la ley estatal, como digo, y prima la Sharia. Y es una zona sin ley que al final se está extendiendo por otras barriadas. Y es un problema no solo de seguridad, sino de que tampoco se vive la cultura española, que al final es la cultura cristiana. Como bien has dicho, hay varias mezquitas, aquí podemos ver algunas torres, pero Ceuta legales tiene 7 u 8 mezquitas y ilegales tiene hasta 70.
Al final, Teresa, lo que describe es una que se denomina en Europa no-go zone, ¿no? Lugares en los que no reina o no impera la ley del país, sino que impera pues, la ley de esos inmigrantes que se han hecho con el barrio o con la barriada o con, vamos, al final, la zona de la ciudad. Y dices que se está produciendo también como una suerte de invasión cultural, ¿no? Que al final se deja de respetar la cultura autóctona, en este caso la española, y se pone una cultura, pues al final, islámica, podríamos decir. ¿Qué ejemplos ves tú de eso aquí en Ceuta? Pues como dices, es una invasión que en un principio fue silenciosa y ahora es evidentemente escandalosa. Tenemos como la Asamblea de la Ciudad Autónoma, a través del Partido Popular, con el apoyo del PSOE y los grupos pro-marroquíes, han logrado cambiar el calendario laboral de la ciudad, donde tenemos ahora como fiestas locales el Ramadán o el Borrego. Y no solo eso, sino que tenemos que ver cómo se celebran estas fiestas que no son de tradición española ni costumbre española. No son nuestras, sí. No son nuestras, y tenemos que ver cómo se celebran además con sus ritos que no son especialmente salubres, porque tenemos como la fiesta del Borrego, la ciudad autónoma instala unas carpas para que se haga con unos mínimos de higiene sanitaria, y ellos no se acogen, no vienen a adaptarse. Lo que quiero decir es que no vienen a adaptarse, sino que vienen a imponer su cultura, y de hecho matan a los borregos en sus casas, y las tripas las encontramos los contenedores ese día, pues que con una imagen tercermundista realmente, y que da una suciedad y un aspecto de tercer mundo a Ceuta en esos días muy lamentable. Por tanto, esa identidad cultural española, cristiana, que debe imperar en Ceuta, se ha visto pues tapada completamente por esa islamización, porque además el presidente del Partido Popular, que lleva 20 años gobernando, ha vendido la identidad de Ceuta a cambio de seguir en el poder. Y tenemos pues que se apoya ahora en el Partido Socialista y en partidos pro-marroquíes para seguir sacando todo tipo de iniciativas y cediéndoles a ellos cada vez más terreno, incluso en una cosa tan identitaria como es las tradiciones, las costumbres y las raíces españolas y cristianas de Ceuta. Y de esta islamización, Teresa, una de las consecuencias es al final el radicalismo, el yihadismo, ¿no? Y es que nos encontramos con que los últimos 18 años, según el Ministerio del Interior, se han detenido a casi 800, bueno, más de 800, casi 900, yihadistas en nuestro país que planeaban atentar. Y nos dice además el Real Instituto Elcano, que es un think tank, nos dice que muchos de ellos son de origen marroquí, y que muchos de ellos no es que hayan venido de Marruecos, sino que directamente ya es que vivían aquí en Ceuta o bien también en la otra ciudad autónoma, en Melilla. Esto obviamente es un problema. ¿Y qué es lo que propondría Vox también para intentar ponerle freno, ¿no? Bueno, el problema del terrorismo yihadista evidentemente se instala en el momento en el que tú permites que la inseguridad se implante en Ceuta y dejas también que florezcan todo ese abanico de mezquitas ilegales que no están regularizadas, y además subvencionas determinadas entidades islámicas a través de la ciudad autónoma, o bien adquieren ayudas del propio Estado, y no controlas a qué van dedicadas esas subvenciones. Por tanto, nosotros lo primero que pedimos es que se deje de subvencionar todo tipo de comunidad islámica que bajo el amparo de educación o deporte hacen todo tipo de barbaridades con chavales de 16, 17 años, que es muy fácil manipular y decir que luchen por Alá. Por tanto, nuestra principal propuesta es esa, además de, por supuesto, parar esta invasión, que en un principio, como digo, siempre es silenciosa, pero que cada vez se está demostrando en toda España y no solo en Ceuta, que es escandalosa por cuanto está cambiando nuestra seguridad, nuestra forma de vivir y nuestra cultura. Una de las principales denuncias de Vox es que con la inmigración ilegal y con la inmigración masiva pues se pone en riesgo la seguridad, es decir, se genera inseguridad, y seguridad sobre todo cuando son una inmigración proveniente de cultura islámica, inseguridad sobre todo para las mujeres y también, por ejemplo, para los homosexuales, ¿no? Porque no son respetados por esta cultura. Exactamente. Y no solo eso, porque también tenemos que estamos importando
tradiciones como la ablación, que se está produciendo ya en España en muchos casos, o los matrimonios forzosos con menores, que estamos importando una cultura que no es nuestra y que es muy peligrosa y que cada vez crece más en número. Aquí en Ceuta, el caso es que tenemos una inseguridad cada vez mayor, como te decía, no solo ya en la zona del Príncipe, sino en el resto de barriadas, donde la quema de contenedores de vehículos es noche a noche, donde los tiroteos en el Príncipe también son muy habituales, y todo esto es producto de la invasión a través de Marruecos con los menas, que provoca mucho de estos altercados, porque ellos no quieren estar en un centro, ellos lo que buscan es irse al puerto, intentar escabullirse en uno de los barcos que cruzan el estrecho, y mientras lo que quieren es estar en la calle. Ellos no quieren estar, y no hay una tutela efectiva tampoco por la ciudad, ni aquí ni en el resto de España, porque de hecho sucede en muchas zonas de España. Por tanto, lo que hay que hacer es, primero, esos menas repatriarlos, es otra de las medidas principales de Vox, la repatriación de los menores con sus padres a Marruecos, porque la mayoría son marroquíes, y el 97%, de hecho, es que el 97% de esos niños, no son niñas. Solo el 2 o 2 y poco son niñas. Por tanto, lo que hay que hacer es evitar esa invasión a través de los menas que se implantan y que cuando van creciendo llevan a esa delincuencia, bueno, porque tampoco todos son menores, además. Ya no es solo en la barriada del Príncipe o en el resto de barriadas, sino en el centro, en la calle Real. También hemos visto cómo han intentado robar ciertas manadas a niños que le quieren quitar el móvil, o incluso una sudadera, algo muy simple. Y hemos tenido palizas a menores y a personas también más mayores. Por tanto, la única manera de evitar la inseguridad que ahora impera en toda Ceuta es parando la inmigración ilegal y evitando, sobre todo, que los menas sigan entrando, porque hay entradas todos los días, a través bien de la frontera o a través del mar. Al final, Teresa, todo esto que hemos comentado es consecuencia de una ideología que es el multiculturalismo, una ideología que defiende que en una sociedad en la que hay varias culturas, a la predominante, a la grande, en este caso la española, la de Ceuta, ¿no?, pues hay que ponerla por debajo del resto, porque es una amenaza para las otras, para las pequeñas, que en este caso pues sería, por ejemplo, la cultura marroquí, ¿no?, o la cultura islámica. Y al final pues se privilegia a unos y se, digamos, denosta a otros, se denosta a la inmensa mayoría de los ceutíes en este caso, ¿no? Y esto no es que sea cosa solo de las oligarquías, ¿no? Por ejemplo, esto no es que sea cosa de la ONU o de la Unión Europea, que lo pregonan, sino también que es cosa del gobierno de España, como hemos comentado, ¿no?, e incluso del gobierno de la ciudad de Ceuta, ¿no?, con el Partido Popular, que cuenta con el apoyo en este caso del Partido Socialista, y el único que se sale, digamos, de este redil es Vox. El multiculturalismo es al final un ataque a todo lo español, y nosotros lo que queremos es defender España, sus raíces, sus tradiciones y su identidad. Aquí en Ceuta tenemos un ejemplo muy claro con el gobierno del Partido Popular, como bien has dicho, porque Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, desde hace 20 años que entró en el gobierno a través de una moción de censura al GIL, puso el eslogan de que Ceuta es la ciudad de las 4 culturas. En ese momento Ceuta se convierte en el piloto de toda España como ciudad multicultural, y así lo ha vendido el Partido Popular y así lo ha seguido defendiendo durante 20 años. Por tanto, es el mayor traidor a la cultura española y a la identidad cristiana de Ceuta. Es un error, el multiculturalismo es un error muy grave por cuanto nos está dispersando dentro del resto de culturas, perdiendo todo lo que son nuestras raíces, y por tanto desde Vox vamos a seguir luchando para defender, pues como digo, nuestras raíces, nuestra identidad, que es española y que es cristiana, y no podemos seguir permitiendo que Ceuta y el resto de España celebren tradiciones que no son nuestras y que hacen que perdamos la esencia española de cada una de nuestras ciudades.